cordial saludo, mi nombre es Luis Camilo Martínez Pico, actualmente estudiante de Ingeniería Informática en la Católica del Norte. A continuación vamos a ver algunos puntos referentes a auditoría de sistemas. Iniciamos con las fases de las auditorías de sistemas. Entonces, dentro del proceso inicial de una auditoría de sistemas, tomamos la aceptación del trabajo y la designación de auditores, ¿cierto? De pronto, dentro de la aceptación de trabajo, evaluamos la integridad de la empresa, hacer comunicación con el ente auditor anterior, estudiarle el cliente, evaluar la capacidad del auditor a realizar la auditoría, entrenamiento técnico del mismo y verificación de la independencia, que es un factor importante dentro de un auditor. Y dentro de la designación de los auditores, eso también depende mucho a la duración de la auditoría y la cantidad de áreas involucradas, el presupuesto asignado desde el área de recursos humanos para la ejecución de una auditoría. Como fase siguiente, en muchas partes ubican la planificación como la primera fase. Ubicamos la planificación, diría, como una fase muy importante donde se establece el seguimiento de toda la actividad de audición. Dentro de la planificación se elabora un plan de auditoría, se establecen conocimientos de negocio del cliente y del sector industrial en el que éste opera, así como también los servicios que el cliente ofrece. La documentación de trabajos anteriores para revelar posibles problemas de audiciones pasadas, auditorías pasadas, lecturas de actas de asamblea, de accionistas, de directores, lecturas de contratos, principalmente de copia de plan estratégico que propuso la empresa con las expectativas de avance desde un inicio para el control de objetivos. Además de eso se hace visita obviamente a las instalaciones, problemas de debilidades en los procesos de empresa y administración de dinero, contrataciones y demás, definición de objetivos, metas, evaluar riesgos dentro de la empresa, y obviamente todo esto se evalúa con la formulación de preguntas para búsqueda de la información, con el qué, el por qué, cómo, cuándo, dónde y quién ejecuta cada cosa en cada área en la empresa para búsqueda de evidencias. Como segunda fase tenemos el programa. Entonces, dentro de la planificación se ejercen ciertos procedimientos para la búsqueda del programa, la elaboración del programa. En el programa reunimos evidencias válidas que sirve como guía y control de evaluación de problemas encontrados en la anterior fase, en la fase de planificación, y determinar las causas y efectos que éstas conllevan. Entonces, con eso se hace un sistema de predicción de rendimiento, de medición de rendimiento en toda esta elaboración del programa. Entonces, partiendo de esa planificación pues concreta que se hace en la búsqueda de evidencias y se llega a la elaboración de un programa, se hace un análisis de toda esta información y se inicia la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Y pues como ella lo menciona, es la fase donde se ejecutan todas estas acciones que se realizaron dentro de la planificación, y los análisis realizados durante todo este proceso. Además, dentro de este proceso de ejecución se lleva como un manos a la obra de análisis, diagnóstico, búsqueda de evidencias, identificación de hallazgos, evaluación de controles, asignación de áreas y responsabilidades de cada auditor. Luego de esto, de hacer esta evaluación dentro de la ejecución, se lleva un control de la auditoría, un control a base de indicadores de rendimiento, indicadores
cualitativos, cuantitativos y de gestión, pues que dan los cualitativos honor a los principios llevados a cabo por los auditores, los cuantitativos obviamente llevados por un factor de números a seguir por el alcance de cada fase dentro de la fase de control, y los de gestión, pues el aseguramiento de la información para llevar a cabo todo este proceso de ejecución de la auditoría. Después del control de la fase de control de auditoría, se hace la comunicación de resultados y llegamos a la fase de informe. En la fase de informe hacemos unas conclusiones del equipo auditor sobre los hallazgos encontrados. Entonces se hace un pronóstico, alcance, metodología utilizada, antecedentes ubicados también dentro de todas estas fases. Entonces se hace una información del análisis, áreas críticas, detalles, verificación de sistemas de información, plan estratégico y presupuesto. Entonces, se dan dentro de este informe unas conclusiones y recomendaciones. Luego de esto, una fase final podría ser es que la auditoría no será efectiva sin la aplicación de esta fase, que es el seguimiento. Entonces, para la verificación y puesta en marcha del plan presentado dentro de un informe, se debe llevar esta fase de seguimiento. Haciendo seguimiento sobre el tema a base de auditoría de sistemas, pasamos dentro de la metodología de gestión de riesgos y vamos a dar algunos ejemplos sobre algunos métodos, algunas metodologías internacionales sobre la administración de los riesgos. Entonces esclarecemos también que dentro de la administración de riesgos se establecen ciertas metodologías de gestión de riesgos para así hablar de los niveles de riesgos, capacidades para afrontar los impactos y la afectación que estos ocasionan dentro de los logros de objetivos de una organización. Entonces encontramos metodologías para aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos. Bueno, estos son como pautas en común que tienen todas estas metodologías que vamos a ver a continuación, que son 3, y tienen como me mencioné ahorita, en común, esas características en común. Entonces establecemos, como lo mencioné anteriormente, el aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos, el aseguramiento del logro, identificación y tratamiento de riesgo, involucrar todos los niveles de la organización, cumplir requisitos legales, proteger recursos, y mejorar la eficiencia, la eficacia operativa dentro de la organización y pues demás características. Entonces, como lo dije anteriormente, se establecen como características en común a las metodologías que vamos a ver. Entonces tenemos metodologías como Octave, Maherit y DAF. Entonces mantenemos la Octave, tiene características que es un método que está dentro del entorno de la organización, enfocado en el riesgo operativo de seguridad tecnológica, y compete tres fases. Entonces hablamos de la fase de la vista de la organización, o sea, hacemos un seguimiento o enfocamos la visión sobre qué tenemos dentro de la organización. Entonces los activos, las amenazas que se han efectuado, las prácticas que se utilizan actualmente dentro de la organización, la vulnerabilidad de la organización y el cumplimiento de esto a cabalidad dentro de esta fase. Como segunda fase buscamos la vista pero tecnológica. Entonces ya buscamos las vulnerabilidades tecnológicas que están dentro de la organización. Y dentro de la tercera fase es el desarrollo y plan de estrategia para evaluación de riesgo. También se hacen estrategias de protección y planes de atenuación sobre todos estos riesgos encontrados dentro
de la metodología aplicada por Octave en una organización. Entonces, a seguir tenemos la Magerit. La Magerit es una metodología de análisis y gestión de riesgo de sistemas de información. Además de comprender guías de buen gobierno, se pueden aplicar en cualquier contexto empresarial. Entonces, esta Magerit se establece en 4 fases, 4 etapas. La planificación del proyecto de riesgo, donde se hacen estimaciones iniciales de los riesgos que pueden afectar el sistema de información. Tenemos el análisis después del análisis de esos mismos riesgos, que se estima el impacto que tendrían los riesgos en la organización, y cuestión muy importante, obviamente, para el esclarecimiento y seguimiento para la tercera fase, que es la gestión de riesgo. Entonces se seleccionan posibles soluciones para el riesgo que ya fueron evaluados en la fase anterior, y se toman prácticas y se elaboran tácticas de simulación para verificación de ejecución, y que tenga muy buena aceptación en la elaboración de esta fase. Y en la cuarta ya se hace la selección de salvaguardas. Se seleccionan los mecanismos que implementarán las soluciones seleccionadas en la fase anterior. Es ya una etapa como de ejecución, por decirlo así, dentro de la fase de Magerit. Entonces, y por último tenemos el Departamento Administrativo de la Función Pública, o DAFP, que presenta la administración de riesgo como una ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad. Contribuye a elevar la productividad, garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales. Y pues, como mencioné inicialmente, estos métodos, estas metodologías internacionales tienen mucho en común. Entonces es bueno entrar en detalle a cada una para ver también aunque vimos ahorita unas características, y eso es lo relacionado sobre las metodologías de riesgos dentro de las auditorías. Ahora pasamos a otro tema de auditorías. Haciendo seguimiento del tema de auditoría de sistemas, vamos a enrotarnos un poco en el tema de las herramientas de auditoría de sistemas. Para poder abordar un completo proceso de auditoría, es necesario evaluarlo dentro de todos los aspectos, por lo cual se utilizan diferentes herramientas informáticas para la variedad de vulnerabilidades que existen actualmente. Entonces, dentro de eso especificamos que hay analizadores de sistemas operativos, o sea, que son específicos para ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, estos analizadores están encargados de comprobación de funcionamiento de redes de sistemas de información, alcance de anomalías y demás herramientas. Dentro de esta clasificación de herramientas de sistemas operativos encontramos una variedad llamada por ejemplo, una herramienta que se llama PING, P-I-N-G. Hay una que se llama Tracer, pues hablando en Windows, o Tracer Code hablando de iOS. Entonces también escuchamos otras como WHOIS o NSLOOKUP. Hablando de PING, esta herramienta comprueba la calidad y velocidad de la red y la latencia de la misma, sabiendo que la latencia es el tiempo de respuesta entre dos equipos. Esta funciona como se envían paquetes de datos ICMP de solicitud y respuesta, y con los resultados se verifica el destino del paquete. Entonces la utilización es desde Windows y también desde iOS, desde el MS-DOS. Hablando de la Tracer, para seguir la ruta de dos paquetes en una red IP y el retardo que se produce. Esa es la aplicatividad de esta aplicación, de esta herramienta. La WHOIS, que es la siguiente dentro de las analizadores de sistemas operativos. Esta consulta dentro de una base de datos de Internet con la finalidad de obtener información sobre alguna IP, dominio u organización determinada.
la NS Lookup, Name System Lookup, pues la denominación de las siglas, detecta problemas de configuración de DNS, consulta un servidor para información del host o usuario de la red, para analizar obviamente el sistema operativo. Pasando, tenemos las herramientas de análisis de red. Estas herramientas de análisis de red de puertos y servicios lo que hacen es evaluar o conocer el tráfico de la red. Entonces hay varias herramientas solamente para la aplicación de análisis de red. Encontramos la Nmap. Esta se caracteriza por la evaluación de seguridad de sistemas de información con rastreo de puertos para verificar equipos dentro de una red y servidores desconocidos, servicios que se ejecutan en el sistema de información. Facilita especificaciones de hardware del equipo, identificación de las aplicaciones y equipos no autorizados en el sistema operativo. Así como la Nmap, también encontramos otra que es la Netcat. Es una apertura de puertos TCP, UDP, y esta se caracteriza por escuchar los datos que se transmiten a través de una red, ya la que hablamos, la de TCP, UDP, entre ellos. Y hay otra herramienta que se llama NBT Scan, escanea servidores de una red TCP IP local o remotamente. Entonces, otras también famosas dentro de esta herramienta de análisis de red se encuentran la Snort, que es un analizador de intrusos de una red que hace registro de eventos y demás, y hace también alertas dentro del sistema de información. Y la Network Miner, que también es muy utilizada dentro del análisis forense, de informática forense. Esta también ejecuta una captura y análisis de paquetes de datos que circulan en una red LAN. Entonces ya llevamos el análisis de sistemas operativos, las herramientas de análisis también de la red. Pasamos a las herramientas de análisis de vulnerabilidades. Entonces estas ¿qué hacen? Descubren puntos débiles en los sistemas y se toman medidas correctivas para solucionar estos puntos débiles. Entonces hay escáneres de red, de puertos, para seguridad de las aplicaciones web y bases de datos. Entonces se especifican dentro de este grupo de herramientas de análisis de vulnerabilidades la herramienta Nessus, NEWSUS, que escanea vulnerabilidades dentro de un equipo cliente desde un servidor y el funcionamiento del mismo. También escanea puertos para detectar dónde están abiertos e intenta enviar ataques para identificar vulnerabilidades. Entonces damos seguimiento a los analizadores de protocolos o también analizadores de red, que analizan tráfico de red, analizan el tráfico de una red en tiempo real o en los momentos posteriores. Se hace por medio de una captura, de codificación y transmisión de paquetes. Se utiliza en auditorías de seguridad para identificar fallos, analizando paquetes de datos que se transmiten en una red y genera informes y estadísticas que permiten ver el funcionamiento de la misma, de la red. Entonces hay herramientas dentro de esta que se destacan: la Wireshark, la DSNIWF, que detecta contraseñas de una red, captura de ficheros, registro de mensajes y demás. También se encuentra la Cain-Abel, que hacen pues las características que mencioné antes para los analizadores de protocolos. Seguimos con las herramientas de análisis de páginas web, y estas se caracterizan por dar fallos, o sea, dar registro de fallos y evitar ataques de seguridad, ataques de autentificación, de ejecución de código o inyección de SQL
y hacen escáner del contenido de nuestras páginas web. Entonces, se conocen varias herramientas como Acunetics, DIRB, DIRB, Paros Proxy, Virus Total o URL Void. Son como las más representativas y las que se encuentran en el mercado. Pasamos ya finalmente dentro de las herramientas de auditoría de sistemas con los ataques de diccionario y fuerza bruta. Entonces esta es una utilizada dentro de la auditoría informática también, y lo que hace es un descubrimiento o ataca al descubrimiento de contraseñas. O sea, la aplicación o el procedimiento que se utiliza es que si una aplicación es capaz de descubrir contraseñas con facilidad dentro de un sistema, hay riesgo de sufrir ataques, ¿cierto? Entonces estas herramientas se encargan de buscar o crear contraseñas con mayor complejidad. Dos tipos de obtención de contraseñas existen, que es llamadas de fuerza bruta, que son todas las combinaciones posibles que pueden existir, y se encargan solamente de dar procedimiento o dar seguimiento hasta que por fuerza bruta, así como lo dice el nombre, encontrar la contraseña, nuestra contraseña. Y la otra es ataque diccionario, que solo se concentra en palabras del diccionario, no como la anterior, que de pronto puede ser un poco más accesible, o como la mayoría de pronto de las personas, como está estipulado, la mayoría de las personas utiliza esta con ataques de diccionario. Entonces se crean este tipo de herramientas, ataque de diccionario y fuerza bruta, que buscan la creación de contraseñas de mayor complejidad. Entonces están en el mercado herramientas como John the Ripper, Brutus, Bruter, OPG Crack. Entonces damos finalidad a algunos temas de auditoría de sistemas. A continuación vamos a ver unos formatos diligenciados de algunos seguimientos de auditoría de sistemas con respecto a dar ejemplo a cómo aplicarlos dentro de algunos formatos y qué seguimiento darles a cada uno en especial. Muchas gracias, Luis Camilo Martínez Pico.